Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que quieran estar escuchando este podcast. Nada es original, es el podcast más pirata de las redes. Pues en esta ocasión, en esta emisión, pues tenemos el placer de contar con un amigo, un colega, un artista visual y sonoro muy querido por mí, muy talentoso, y pues quiero darle la bienvenida a Ezequiel Guido. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, pues bien, aquí transmitiendo del Estado de México con un frío bastante sabroso, pero todo bien por acá. Me parece muy bien y eso hay que acentuarlo. Estamos en distintos puntos del país y pues con el gusto de siempre también de contar con la producción de Daniela detrás de los controles desde Oaxaca y Michael Ramos Araizaga desde Tepoztlán, Morelos, y yo desde aquí, desde la Creo que ya te habías Ciudad de olvidado de mí, México. maestro Boone. Pues es que como Yo creí que ya te habías olvidado de mí. tu imagen es una imagen fija de una película con severo síndrome de vinagre y toda nitrada, pues Mi imagen, ¿a qué te refieres? ¿A mi rostro adusto? a tu ¿O a qué te rostro refieres con mi adusto, imagen? a tu imagen en esta reunión por Zoom. Entonces por eso se me fue. No te preocupes, aquí estás siempre en mi mente. Pues bueno. Muy bien, hola Guido, ¿cómo estás? Justo que estés por acá. Hola, Michael, ¿cómo andas? Yo bien por acá, con frío, como les decía, y pues un gusto estar platicando con ustedes. Tiene rato que no me echo un round así platicando sobre mi trabajo con alguien más. Buenísimo. Pues bienvenido aquí a Nada es Original. Maestro Boone, usted, como siempre, aplicado, ya tenía listo su decálogo de preguntas. Y pues bueno, aquí en Nada es Original tenemos invitados de lujo, ni Obama los tiene, entonces me da mucho gusto estar platicando con Guido esta tarde. Y pues tienes muchas facetas, has incursionado en varias disciplinas y me gustaría comenzar preguntándote cómo es que te acercas al collage, que es a fin de cuentas pues una disciplina en donde puedes resignificar las imágenes de maneras pues muy diversas y pues la imaginación es el límite, y además con algunos pocos elementos puedes hacer imágenes bien interesantes, y eso es lo que me llama mucho la atención. Y pues bueno, después de ser parte de tu taller de collage, pues me di cuenta también que hay una gran escena del collage. Entonces, me gustaría comenzar justamente con eso, que nos platicaras un poco cómo llegas al collage y pues cuáles son las posibilidades del collage, tanto narrativas, no narrativas. ¿Qué representa el collage? La verdad es que yo me acerqué al collage por una cuestión de recursos. Yo de pequeño fui muy, digamos, austero en mi formación artística porque no tenía los recursos. Y yo primero quería ser pintor, siempre he dibujado, pero yo quería ser pintor, así, ya saben, ¿no? El artista. Pero en ese momento, pues veía que no era tan accesible tener pinturas y demás materiales, ¿no? Y mi padre fue el que me empezó como a dar un montón de revistas y periódicos, más con nada con el fin de que yo estuviera consumiendo algo cultural, ¿no? Pero pues en ese momento me di cuenta que había collage en todos lados, ¿no? En el periódico hay muchísimo, en el diseño, en la publicidad, hay muchísimo en todos lados. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver fotomontajes que
ya no lo tomamos tan, digamos que no lo vemos tan fácil, ¿no? Pero está en todos lados. Si uno se pone a fijarse bien, verá que está en todos lados. Entonces dije, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Más que gustarme, yo de niño era como, bueno, a ver, entonces empecé a recortar y empecé a pegar y eso habrá sido que como a los 6, 7 años, muy pequeño, a la par que siempre estuve dibujando. De dibujo ahora sí que desde que tengo memoria fue algo que me interesó y a la par que iba haciendo collage, iba haciendo dibujo y durante varios años, digamos que hasta la secundaria, lo tomé como algo de hobby, nada más, o como una forma de boceto. Hasta la fecha lo sigo usando como forma de boceto, no toda la obra de collage que hago la considero una obra digna, ¿no? Sino que a veces la uso como un referente para una pieza plástica, ¿no? Y después, con el tiempo, me empezó a interesar más las corrientes de la vanguardia de principios de siglo. Y ahí empecé a ver que había el collage dadaísta, el collage surrealista, collage de todo tipo, que a la fecha siguen siendo vigentes. Y también lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer eso, ¿no? A ver. Y era lo mismo, empezar a recortar revistas. Sobre todo me interesaban, en ese momento me interesaba mucho la revista de tipo de moda, ¿no? Porque tenía muchas texturas, muchas telas. Entonces exploraba muchísimo con eso y también era algo que tenía en la mano. Y después en la preparatoria me empecé a clavar más en la historia del arte y empecé a conocer otros artistas y demás y empecé a explorar más otras revistas. Ahí ya llegaron las National Geographic, las revistas de arte de colección así enciclopédicas y demás. Y empecé a leerlas por gusto a conocer. Y en ese inter, pues de pronto se me ocurrió recortarlas. En ese entonces no había internet, hay que aclarar eso. El internet no era algo tan accesible y era meramente una exploración de mi parte. No tenía ningún referente como tal. Existían los referentes normales, digamos, en la historia del arte como Duchamp, pero no era algo que a mí me interesara, el dadaísmo, ¿no? Entonces al final, pues llegó la internet cuando estaba en la universidad y ahí sí ya empecé a conocer otros artistas que tampoco era tan fan. O sea, a mí lo que me interesaba era eh, las grandes artes, ¿no? Siempre me ha interesado como el arte escultórico de épocas antiguas, ¿no? Como con un fin más histórico y mucho más, ¿cómo decirlo? Pues que tenga una fuerza mucho más potente. Y entonces empecé a estudiar mucho más las culturas antiguas y es ahí donde ya me interesó más el collage como una forma de mostrar estas imágenes sin necesariamente enseñar tal cual como historia del arte, sino ponerlas en un contexto en donde la gente pueda decir, órale, eso está bien interesante, sin que pierda su noción, ¿no? Sin que pierda esa fuerza. Es más que nada potencializarla, eso es mi interés. Y me empecé a hacer, tengo un alma chacharachera, como varios me conocen, tengo alma de archivista, que con el tiempo se fue acumulando. Y me puse a pensar, bueno, ya tengo todo este material, ya estoy formado, digamos, de manera académica. Yo hice una maestría en artes plásticas y a partir de ahí como que me puse a preguntar, ¿quiero hacer esto de aquí para adelante o será mero hobby o qué será? Entonces fue ahí cuando terminé la carrera, empecé a explorar otros espacios culturales y empecé a ir más hacia la Ciudad de México. Y ahí conocí a un colectivo de collage. Bueno, se estaba formando apenas, conocí a los integrantes. Después se formó México Collage, un colectivo de la Ciudad de México de collage. Y pues ahí entré y empecé a ver como todas las formas que tenían o las técnicas que aplicaban los artistas de ahí. Y pues eso me nutrió muchísimo. Ahí empecé a probar como otras formas de montaje, más que nada. Y empecé a colaborar. Yo antes de eso no había colaborado y para mí fue muy nutritivo. Durante 3, 4 años más o menos empecé a colaborar con otros artistas y de ahí pues me empezó a ir muy bien. Empecé a exponer, empecé a vender la obra, empecé a hacer diseño aplicado con collage digital y demás, ¿no?
hasta que de pronto me cansé, ¿no? O digamos que fue como un subidón, collage, y luego ahí volví a preguntarme hace unos 2 años, un poquito antes de la pandemia, si quería seguir haciendo collage de esta manera como tan artesanal, ¿no? O sea, estar haciendo, o pensarlo un poco más, o hacerlo en gran formato, o hacerlo como boceto. Entonces, digamos que ahorita, como estoy, lo hago de una manera más conceptual y en gran formato, o piezas que me van encargando. Ya no hago tanto como para experimentarlo o para ver qué pasa, ¿no? Hasta este momento me interesa más hacer collage por manifestar o compartir una idea, un concepto que me interesa a mí, es sobre todo la parte de la cosmovisión. Eso es lo que a mí más me interesa en el arte. Entonces trato de volcar todo eso cuando tengo una inquietud o tengo una idea muy clara, como que ya lo hago. Y si no, pues lo dejo ahí como en stand-by, ¿no? Oye, Guido, el collage tiene mucho que ver con la reapropiación de cierta forma, ¿no? ¿Tú qué piensas? Tiene que ver, sin embargo, creo que también puede salir porque a veces el papel no necesariamente tiene que ser una imagen concreta en la que tú la reempleas, sino que también a veces el mismo papel es un material maleable, como lo es la piedra, como lo es la pintura, y ahí es donde hay que saber hacia dónde lo quieres llevar, porque muchas veces, por ejemplo, el collage pop sí tiene esta textura muy clara de que quiere tener colores muy brillantes, muchos utilizan National Geographic de los 50, 60 que tienen colores muy saturados, o sea, como cosas muy específicas que quieren que sea así, como que no se pierda esa imagen, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me interesa más que el reempleo o el reutilizarlo como una manera de manifiesto o lo que sea, me interesa más como la imagen, lo que significa, ¿no? Es decir, si yo pongo una imagen de un Buda, pues me interesa el budismo, no tanto descontextualizar esa imagen, sino todo lo contrario, sino como que dejar muy claro qué es, ¿no? Y ahí es donde, digamos que yo me separo un poco como de la línea, bueno, al menos yo personalmente me separo un poco de la línea del reempleo, porque no me considero un artista que esté enfocado en cargar la bandera del reciclaje de esa manera, sino más bien como de poner en la cara así de, a mí esto me interesa, ¿no? Y me parece importante, ¿no? Más el mensaje que la resignificación o el reempleo de la imagen, ¿no? Que ahora justamente lo hago más como boceto, lo utilizo más porque es más fácil agarrar, hacer un collage digital y decir, aquí ya tengo mi boceto, ahora lo voy a hacer en pintura o en lápiz o lo que sea, ¿no? Sí, igual me refería no tanto justo a la resignificación, sino más bien al crear con algo que ya está, por decirlo de alguna manera, creado antes, ¿no? O sea, tú mencionas varias de tus fuentes, entre ellas revistas, que evidentemente no fueron hechas para que tú hicieras tus collages, ¿no? O sea, en ese sentido es en el que yo veo muy cercano el collage a la reapropiación, que por supuesto tiene sus vertientes. No todas tienen esta cuestión de trastocar el sentido, incluso algunas pueden homenajear ciertos temas, ¿no? Como en este caso tú mencionas este ejemplo que das del budismo. Por eso te decía, a mí se me hacen muy, muy cercanos, ¿no? Y de alguna manera el trabajo que realizas, yo lo veo como también con esta onda musical que traes, ¿no? Como que van muy, no sé, como que la persona cuando tiene así diferentes facetas, de alguna manera unas cosas impactan en las otras, ¿no? También tus piezas musicales que he llegado a escuchar, pues de inmediato me regresan a tu trabajo de collage, ¿no? O sea, como que están ahí pegados. Eso me parece muy, muy interesante. Tú
digamos, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo te consideras tú diseñador? Porque también haces diseño editorial, ¿no? Hago diseño en general, digamos que Ajá. lo que me caiga, puede ser desde editorial hasta diseño X de publicidad, ¿no? De formación yo soy diseñador publicitario y tengo una especialidad, una maestría en artes y diseño. A la par estuve estudiando música porque cuando acabé la secundaria ya había estudiado 2 años de música y luego me eché un año ahí sabático porque no sabía qué quería hacer en la vida y me clavé muchísimo en la música. Entonces, una de las cosas que me parecieron sorprendentes fueron los soundtracks. También empezó mi amor por el cine y ahí es donde entra, digamos, esta mezcla entre cine y música, que más tarde en la prepa lo fui desarrollando muchísimo porque me encontré un lugar acá por Ciudad Satélite, que todavía sigue vigente, se llama Film Club Café, y es un cineclub que está pues, muy interesante, no ha perdido esta esencia de cineclub, entonces iba a las películas y las comentaban, y pues obviamente había de todo un poco, y por ahí había un antropólogo, por allá un psicólogo, por allá alguien que estaba estudiando cine, entonces enriquecía muchísimo las charlas, y ahí nació mi amor por el cine, y por el diseño sonoro también. Entonces, también llegué como a tocar varios estilos musicales y dije, pues ya entrando a la universidad, también dije, pues ya me voy a poner un poquito más serio hacia dónde quiero llevar esta cuestión de la música. Y con un muy buen amigo, Guillermo Olivera, pues coincidíamos mucho en el amor por el cine y teníamos esta idea de musicalizar en vivo. Habíamos visto varias cuestiones en vivo, pero siempre teníamos esta cuestión crítica de decir, pues es que eso es más como le ponen cualquier imagen y la música sigue corriendo, no era como un diseño sonoro propio. Entonces eso nos parecía que no estaba muy bien porque en vez de ayudarle al filme, le quitaba, ¿no? Porque pues, había sonidos que entraban donde no tenían que ir, etcétera, etcétera. Y entonces pues nos abocamos a esta cosa de hacer música para películas mudas en específico. Y ahí pues me di cuenta de otras cosas, ¿no? Como el collage también puede aplicar para la música o el sonido, no necesariamente para la imagen nada más o para el cine. El collage está en todo, ¿no? Cualquier cosa que puedas agarrar, cortar y pegar y duplicar y volver a poner y así, pues es collage. Entonces para mí no fue realmente complicado entrar a la música de esa manera porque pues era eso, ¿no? Grabábamos algunas cosas, como solo éramos 2, pues las grabábamos, las cortábamos, las volvíamos a unir y otra vez así. Y después entramos en el reempleo de archivo sonoro. Ahí es donde a mí me interesó mucho porque, como les decía, me interesa mucho la parte de la cosmovisión y había muchas culturas que tenían ya archivos de muchos años ahí en internet. Y pues era bajarlos, ¿no? Lo primero que utilicé fue material para Nanook, el esquimal. Buscamos material de sonidos de esas partes. Y pues ya, ¿no? Como que lo fuimos utilizando así, ¿no? De esa manera. Pues interesantísimo. Maestro Bundt, usted tenía una pregunta respecto a esa faceta también de musicalizar, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver la musicalización que has hecho en vivo en varias ocasiones y lo que me llama la atención es justamente preguntarte cómo es tu dinámica. ¿Ves las películas primero, las analizas o de pronto así te avientas a improvisar? ¿Cuál es como tu dinámica o cuál ha sido tu dinámica en ese sentido? Y recuerdo también particularmente esta función que fue creo que ya en pandemia cuando musicalizaste
la obra de Maya Deren, que me pareció interesantísimo por la utilización del medio virtual como parte. ¿Y por qué tú amas a Maya Deren? Aparte también, aparte que soy soy un fan irredento de Maya Deren, porque acá está en mi espacio de trabajo. ¿Cuál es tu dinámica? ¿Improvisas o analizas la película concienzudamente o depende de varios factores? Platícanos un poco acerca de esto, por favor. Cuando estuve en mi periodo más cinéfilo, lo considero yo, fue en la universidad, porque acá en el Cine Club tuvimos la oportunidad de tener el material de la historia del cine mudo que tenía la Cineteca Nacional. Se hizo por ahí un contacto y nos mandaban las películas para irlas viendo. Entonces nos echamos pues 4 años, ¿no?, de un seminario de cine mudo. O sea, empezamos desde el arcaico, el protocine, hasta las primeras películas sonoras. Y ahí lo que me gustaba mucho era analizar la fotografía, la puesta en escena y demás. Y obviamente pues todas estas películas lo que tienen son arreglos orquestales o de cuartetos, ¿no?, digamos, de música instrumental. Y ahí es cuando me empecé como a interesar más en el sonido como una textura. Entonces cada vez que veía las películas mudas, pues me interesaba muchísimo esa parte. Lo pensaba, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo lo haría? Cuando hubo la oportunidad, pues lo que hacía era dividir la película en 3 formas, ¿no?, que es la acción que está ocurriendo, ya sea lenta, rápida, el lugar donde está ocurriendo, es decir, el espacio, cómo creo que suena o cómo tiene esa atmósfera, y los personajes o el personaje, ¿no? Entonces, a partir de estas 3 dinámicas que yo utilizo para ponerle un sonido, es donde pues empiezo a trabajar. Sí hay a veces una ligera improvisación, pero normalmente sí es como que lo echo a andar y después de ahí le quito, le pongo y le doy dando hasta que yo sienta que me está transmitiendo esa atmósfera, ¿no?, que tiene estos 3 elementos. A veces me sale y a veces no. O sea, cuando siento que no me sale, lo hago a un lado o le doy su espacio. Y en especial el trabajo de Maya Deren fue de los primeros trabajos que empecé a hacer de solo. Porque antes de eso estaba en el colectivo Extraños en el Tren y sonorizamos cerca de 20 películas a lo largo de 5 años. Y pues al final nos separamos por cuestiones de ideas en cuanto al cine o como hacia dónde teníamos que dirigirnos. También entré a improvisar mucho con el cine expandido. Total que pasé por varias facetas de performance, cine, en varios formatos. Y pues ya cuando empecé a trabajar solo, dije, no, pues necesito tener como una obra mucho más sustentada, ¿no?, como más firme. Y pues yo cuando vi Maya Deren hace varios años, pues me gustó muchísimo y empecé como a recopilar cortos, ¿no?, porque no quería aventarme un largo porque estaba solo. Y no, pues volví a ver el trabajo de Maya Deren y era justo lo que me interesaba en ese momento, ¿no? Y también se me hacía pues relevante mostrar el trabajo de Maya Deren, porque a pesar de que es una mujer conocida dentro del medio del cine experimental underground, o en el caso de las mujeres, pues de las mujeres cineastas, de las pioneras, pues no es muy conocida en realidad, ¿no? No es tan conocida. Y eso a mí me ayudaba porque las bandas sonoras que se le hicieron o los soundtracks que se le pusieron en su momento, pues nada más era un apoyo como para que no estuviera muda, pero no tenía nada que ver, ¿no? Incluso se repetía el track y entraba donde fuera, ¿no? No tenía una idea clara de que necesitaba un soundtrack, se le puso incluso hasta después, ¿no? O sea, aproveché eso y pues lo presenté, me gustó y luego lo fui trabajando, lo volví a presentar y luego vino la pandemia y ya lo volví a trabajar y a la fecha creo que si lo vuelvo a escuchar lo vuelvo a modificar, ¿no? Pero más que nada me interesa en ese sentido el discurso de Maya Deren, ¿no?, que es pues algo súper loco, porque cuando yo la vi alguien por ahí me dijo, es que ese es surrealismo, y yo cuando lo veo digo, pero es que ese no es el fin, ¿no? Es como que algo muy introspectivo, muy profundo, como la esencia del ser y de lo que es ser mujer, ¿no? Es como,
pues algo muy complejo. Entonces, a mí me interesa estarla viendo, porque es una obra que no se acaba. Además, cabe decir que las piezas que me interesan o las obras que me interesa musicalizar son obras que dan para estarlas analizando y leyendo y viendo y no te las acabas, ¿no? Entonces, la obra de Maya Deren es así, o sea, parece que decir un cortometraje es mínimo, pero no, o sea, hablar de Maya Deren de un solo corto es hablar de muchísimo, ¿no? De montaje, de ritmo, de textura, de fotografía, de puesta en escena, de conceptos, es muchísimo, ¿no? Entonces, pues eso es lo último que hice como trabajo final, y ahorita estoy trabajando con 2 películas a la par. Estoy rehaciendo un soundtrack para Nanook el Esquimal y una página de locura, A Patch of Madness, del 25, si no me equivoco. Es una película japonesa, de las pocas películas japonesas mudas experimentales que se conocen. Entonces estoy trabajando a esta a la par porque estuve produciendo muchísimo, entonces como que empecé a meterlo por aquí, por allá, y vi que sí machaba bastante bien. Pues mira, ya que empezó el maestro Boom de presumido, como siempre, yo también puedo presumir que me ha tocado ver un par de performances tuyos que he estado a punto del orgasmo visual, porque me tocó, bueno, los invitamos a esta fiesta previa a la edición 2018 en Jalapa, que hicimos en Anarchivia, donde junto con Jael, que han hecho una mancuerna bien bonita, este performance que absolutamente no utilizan, pues se puede decir que ningún tipo de película, ¿no? Eran solo cristales y luces. Y ahí, bueno, la conjugación de la música que hiciste con el trabajo de Jael, bueno, era una cosa sublime. Y luego nos hicieron favor de acompañarnos a Relatao en Oaxaca, que tuvimos la suerte, ¿no? De que andabas casualmente por allá, ¿no? No estaba planeado que hicieran ahí, que se aventaran el palomazo al lado de la laguna ahí en Guelatao, pero pues igual nos dejaron a todos boquiabiertos y eufóricos, porque estuvo de súper lujo. Entonces, esa parte también digo, a mí me parece que son una dupla muy, muy talentosa, pero bueno, en gran medida todos esos ambientes son, como tú dices, ¿no? El trabajo que ya traes de ver y analizar las películas que te da elementos para improvisar, ¿no? Porque ahí en ese sentido sí implica más improvisación, ¿no? Cuando haces cine expandido, o cómo tratas ese tipo de piezas. Al principio, digamos que la primera vez que nos invitaron a hacer cine expandido fue a través de LEC. Y no fue con LEC, sino que nos invitaron a musicalizar en vivo o sonorizar en vivo piezas que traía Kerry Laitala en Estela de Luz. Yo fue la primera vez que vi cine expandido. Antes de eso yo no lo conocía. Memo ya había visto a LEC y a otros artistas haciendo cine expandido. Yo soy soy muy hogareño, entonces la verdad es que no era tan ducho a ir a ver cosas locas a otros recintos, pero él me dijo, no, ya vi una cosa bien loca. Sí. Por cierto, un saludo para los colegas de LEC. Saludos. Pues él conoció a Morris y me dijo, bueno, yo vi una cosa bien loca con unos proyectores analógicos de 16, bla, 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 bla. Que órale. Y luego, entonces, como a los 5 meses nos invitaron porque venía esta artista de Estados Unidos y no tenía en ese momento alguien que sonorizara, y también ella quería como algo muy puntual. Entonces se nos asignaron las piezas, que fueron 5, y los estuvimos trabajando durante 2 meses más o menos, porque sí no fue algo tan improvisado así de pronto, ¿no? Y salió muy bien y a mí me gustó mucho. Y de ahí empezaron a salir otras colaboraciones, entre ellas con Morris, y ahí sí empezamos a hacer empezamos más como piezas, no tanto como improvisación, porque sí nos daba el tiempo de ir trabajando. Ya después, pues invitaban como a estas reuniones de colegas artistas y de pronto sí nos echamos una impro, pero yo no he sido tanto de la onda de la improvisación. Sí improviso mucho, pero sobre eso después lo voy trabajando. Ya después Jael empezó a entrar al rollo del 16 y justamente ella también tenía esta idea de crear una pieza más que improvisar, y hicimos una primera pieza. Durante mucho tiempo ya estuve trabajando
que se llama Glyph. Es una pieza es un ensayo sobre la evolución de los símbolos mesoamericanos, ¿no? Hasta de lo más arcaico hasta los mayas. Y eso es lo que hemos hecho juntos como Cine Expandido, y después hicimos una pieza para el Festival de Animación Animasivo, que se llamó Cuerpo, que era sobre igual como la gestación, ¿no? Desde el embrión hasta un cuerpo maduro y después la muerte, ¿no? Como que un poquito abordar la espiritualidad. Y esas son las piezas que he trabajado más Cine Expandido. También hay otra vertiente que es la parte de la luz, en donde trabajé con Jael, porque teníamos esta idea de que, bueno, era muy complicado también estar llevando los proyectores, son muy pesados, ustedes saben, son delicados, si se les amuela algo, luego es un problema arreglarlos. Y entonces empezamos a pensar como qué podríamos hacer, que no necesitábamos de cargar eso, ni tanta indumentaria. Entonces yo me hice un set súper chiquito, y ella se hizo algo ahí con pura luz y cristales, y pues eso es lo como que, digamos, nos separa un poquito del cine, porque era meramente algo abstracto, más que tiene que ver con la luz y el espacio. Y a mí también me nutría mucho porque ya no tenía que pensar en imágenes, sino como en sensaciones, ¿no? Más kinestésico. Y esa es la parte en la que pues me siento más afortunado de haber llegado a una vertiente que tiene que ver con la luz nada más, ¿no? Y no tanto con la imagen. Muy bien, muy bien. Maestro Bunt, Sí, ¿qué opina usted? Si no recuerdo mal, si no me corriges, en ese performance utilizaste también, me parece que cassettes, o estuviste buscando una reproductora de cassettes también, me parece, o estoy pensando en otro performance. Ahí creo que fue la primera vez que llevé un Walkman. Lo que pasa es que era lo mismo, como que yo tenía esta idea de... Cuando estuve en el proyecto de Extraños en el Tren, éramos hombres orquesta. O sea, yo tocaba la batería, tocaba la guitarra, llevaba un iPad, llevaba algunas cosas de instrumentos de aire. Entonces nos daba esta posibilidad de no sonar igual durante una película de hasta 2 horas, o incluso musicalizamos Metrópolis, de la versión más larga, entonces casi 3 horas. Entonces, esa etapa en donde yo estuve musicalizando con muchos instrumentos, pues al final me cansó, ¿no? Me desgastó estar cargando tanto equipo, y me fui quitando, y para cuando yo hice esta presentación en Churubusco, si no me equivoco, yo estaba con esta cosa de hacer, y él también, de hacernos más pequeñitos, ¿no? Más para poder viajar, porque también tenemos esta idea de ir a otros países a mostrar el trabajo, y pues andar cargando con un proyector, oye, tienes 2, 3 proyectores, dice, era muy complicado. Y entonces yo decía, bueno, tampoco quiero utilizar una computadora, porque la computadora pues es también algo muy limitado, pareciera que es muy, que te ayuda mucho, pero también es una herramienta muy limitada en la cuestión de tocar, de ejecutar. Entonces, pues dije, ay, pues unos Walkman, ¿no? Son muy pequeños, te agarras y tienes 1 hora en cada cinta, puedes hacer 3 cintas y llevar 3 Walkmans y solo las pilas y pilas recargables. Entonces me llevaba unos carritos, un maletín así chiquito, y ahí tiraba todo, ¿no? Lo grababa en mi casa también, no necesitaba llevar la guitarra o todos los instrumentos, sino ya los grababa en mi casa, los metía en cinta, y entonces ya podía viajar con todo ya como preparado, y lo interesante es que podía manipularlos en vivo con todos esos efectos que ya tenía, pues los carritos y demás, ¿no? Entonces sí, me ayudó muchísimo porque me quitó pues kilos de encima, y no pierde esta textura, porque también lo digital pues también tiene, sí, es a veces medio insípido, ustedes lo saben, por eso son amantes del celuloide, ¿no? Entonces, lo mismo para el sonido, o sea, un cassette, una cinta magnética no suena igual a una computadora. Y pues eso son cosas que creo que más bien son de solución en cuanto a se manifiesta un problema, que en este caso fue pues viajar y ya no estar cargando tanto. Y un poco también solucionar que no pierda pues este ente de lo material, ¿no? Esta textura, esto rico que nos gusta mucho, que te sabe, que se escuche, que se ve, ¿no? También.
Exacto, por eso queríamos conversar contigo, porque hablas también y que tu trabajo se pone de manifiesto mucho independientemente que usas la computadora como herramienta, la cuestión de la materialidad. Por eso también me llamaba la atención el uso del Walkman y obviamente, pues bueno, en el collage o el uso de estos cristales de luces, en el caso de esta pieza de cine expandido que también tuve oportunidad, porque aquí somos bien presumidos, Micha y yo, entonces pues vamos resumiendo nuestras conocencias. Y pues no sé, Micha, alguna última pregunta No, ya para ir cerrando, alguna otra presunción que... No, nada más tú estás de presumido porque ya te pusiste muy experimental, se empieza a oír un ruido ahí extraño con tus audífonos cada que te mueves. Pero bueno, es parte, yo creo que te contagió ahí la musicalidad experimental de Guido. No, pues ya digo, como que este tipo de invitados nos agrada mucho porque, bueno, tienen muchas facetas, entonces nos dan mucho de qué hablar, pero al mismo tiempo, pues se nos hace poquito el tiempo, ¿no? Ya de repente empezamos, el tema era el collage y empezamos a hablar de otras cosas, nada más para ir cerrando, Guido, y nos platiques, regresando al tema del collage, hay como vertientes, ya nos planteabas un poquito la escena en la que tú te desarrollaste, pero hay como, y mencionabas el collage pop, pero bueno, para la gente que no está como muy habituada a esto, hay vertientes, hay como categorías, ¿cómo está la cosa en este ámbito del collage? Pues mira, yo básicamente lo divido en dos, collage análogo y collage digital. El análogo es utilizar cualquier tipo de papel y también lo puedes mezclar con otras cosas, con objetos. Y el digital pues meramente lo que uses como dando clics, ¿no?, en la computadora. De ahí todavía hay como varias vertientes dentro del collage digital, ¿no?, y el collage análogo. En el análogo, pues tienes el collage escultórico, que hay muchos artistas que pegan un montón de libros, ¿no?, o revistas y las esculpen, ¿no? Está considerado collage, aunque también están, como ustedes sabrán, el arte objeto y demás, ¿no? Y también está el collage de mural, que son estos que le llaman paste-ups, que son collages gigantescos, ¿no?, o impresiones gigantescas. Por ahí hay un documental muy interesante de un artista francés, de Agnes Barda, no recuerdo ahorita el nombre, pero son collages gigantescos, ¿no?, para murales. Está el collage surrealista, que es básicamente lo que conocemos como normal, ¿no?, que alguien le quita la cabeza y le pone una cabeza de animal, etcétera, ¿no?, es como lo normal. Y está el collage 3D, que es el que yo le pongo así 3D, no tiene ese nombre en sí, pero son capas y capas de collage, entonces te crea ese efecto como de corporeidad del papel, ¿no? Simplemente se le da un espacio entre la base y la imagen, entonces te crea ese efecto como de cuerpo, ¿no? Entonces, más bien dentro del collage, te digo, yo lo separaría entre collage digital y collage análogo, y dentro del collage análogo pues llega desde lo básico hasta la animación, ¿no?, que es el stop motion. Entonces, el collage da para muchísimo, o sea, no es una cosa que se queda meramente en el 2D, da para, hay también collage que está en la calle como de intervención, ¿no?, que se utiliza en el espacio también. Ya el maestro Boom habrá recordado la clase que tuvimos en donde les puse como pues toda la gama que hay, y también tiene mucho que ver con lo que se quiera decir. Hay mucho collage que es más como estético, ¿no?, que es como para causarnos una cosa de qué padre, que está padrísimo el montaje, y hay collage que es muy político también, o sea, lo que alcanza muchas ramificaciones el collage, ¿no? Pues aquí ya tuvimos un collage de ladridos de los tuntunes. Ustedes van a disculpar mientras Guido nos explicaba esta cuestión, pero bueno, son gajes del oficio. Y bueno, esto se puede expandir, ¿no?, al collage sonoro, como ya lo mencionaba, ¿no? Hay como muchas facetas. Lo interesante de todo esto, de la creación
en este sentido es que realmente se compone con lo que se tiene, ¿no? Se hace, o sea, no hay limitaciones, ¿no? O sea, realmente no hay por qué no la gente pueda acercarse a esta manera de crear, ya no digamos cine, ya no digamos arte, simplemente en el acto creativo, involucra realmente abrir los ojos y con lo que alcancemos a tocar con nuestras manos, con nuestras miradas, con eso podemos crear cosas, ¿no? Y el trabajo de Ezequiel Guido es un ejemplo clarísimo de esto. Pues nada, a mí me queda agradecerte que nos dieras esta oportunidad de platicar contigo y de recordar estas cosas maravillosas que has compartido para el festival. Y pues bueno, ya no sé el maestro Bunt qué preparó para el cierre. Pues espero que ya se oiga mejor, se oye mejor. ¿No? No, en realidad no, pero bueno, está bien. Dejámoslo como que eran ruiditos propios de... Justo esta que mencionas, Micha, yo las invito a que hagan este ejercicio de reapropiación con lo que tengan a la mano, es simplemente atreverse. Y una cosa muy chistosa, es un ejercicio muy padre que pueden hacer, es agarrar una sola cosa, ¿no? Una sola imagen o un solo libro. Y pues pueden hacer hasta poesía con collage, ¿no? Hay de todo. O sea, es un ejercicio muy padre la reapropiación, y pues los invito a que se atrevan y se atrevan más y más a hacerlo con otras cosas. Buenísimo, pues ahí está la propuesta de Guido. Maestro Bunt, ¿ya regresó de su viaje astral o sigue por allá? Sigo por acá, pues inspirado por las palabras de Guido. Ya. Entonces, pues sí, voy a seguir experimentando. Acá tengo el microfonito culpable de mi sonido extraño, pero a lo mejor algo se hace y algo extraño puede salir, algo muy experimental. Muchas gracias, Guido. Fue un gusto de poder platicar contigo, aunque sea a la distancia, y pues gracias por la invitación. La verdad es que en esa sesión de collage quedé así como con la cabeza volando, porque pues sí es una manera bien interesante de aproximarse a las imágenes. Gracias a mi compañero de fórmula, Michael Ramos Araizaga, desde Tepoztlán, y a Daniela, pues nuestra adorable productora. Tengo que decir eso, si no nos va a cortar. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias, y pues estén pendientes para las actividades de Ultracinema. Sí, justo antes de despedir, quiero invitarlos a que estén pendientes de la convocatoria que está abierta hasta el último día de julio. Entonces, la convocatoria para la edición 10, recuerden que este año celebramos el 10º aniversario. Y bueno, está abierta la convocatoria. Es una categoría única en donde cabe de todo y contra todo. Nada más la palabra clave es el hackeo, hackear. Que vimos de alguna manera se hackean las maneras creativas, ¿no? Entonces, bueno, ya no hablamos de eso, pero bueno, gracias, Ezequiel, y nos vemos en la próxima. Gracias Micha, gracias maestro Bunt, gracias Daniela. Esto fue Nada es original. El podcast más pirata de las redes, un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.